Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, y nos acompaña Gustavo Pícola. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, Horacio. Buenas tardes, en realidad. A vos y a toda la audiencia, un gusto estar nuevamente en este programa. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Hoy vamos a tratar un tema que nos ocupa a todos, es decir, tiene una sensibilidad muy especial que tiene que ver con la situación económica actual y futura. Hemos convocado al economista Manuel Ferreira. Él es graduado en Economía de la Universidad Católica de Asunción, es máster en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra, máster de Economía por la Universidad de Massachusetts, también es doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts, y ha sido ministro de Economía de la República del Paraguay de junio de 2012 a agosto de 2013, cuando la República hace su emisión inaugural de bonos. Es presidente de MF Economía y de MF Inversiones. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gran saludo a vos, Horacio, a Gustavo y también a toda la audiencia de 5 días. Bueno, muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Realmente es un gusto y además un tema que nos toca, que es muy sensible a toda la comunidad, porque tiene que ver con la economía. Y la economía nos afecta a todos, a empresas, consumidores, pero siempre estamos pendientes de qué es lo que va a ocurrir, o sea, en qué situación nos encontramos, más teniendo en cuenta en esta época de pandemia. Ahora, inicialmente, Manuel, nosotros en nuestro programa de Estrategia y Liderazgo siempre queremos conocer un poco al líder y al profesional, para lo cual Gustavo te va a hacer algunas preguntas. Manuel, la realidad que para que conozcan un poco al profesional, la realidad es, tratamos de preguntarle qué hitos o qué cosas marcaron tu carrera para que seas el Manuel que sos hoy, ¿no? Y lo que fuiste, ¿no? Porque fuiste ministro de Hacienda también. ¿Qué hitos son los que te llevaron por el camino de la economía? Bueno, en realidad es una decisión que uno toma de joven, de repente, cuál es la profesión que va a seguir, ¿verdad? A mí me interesaban mucho siempre los temas vinculados a esto y creo que también, por otro lado, la economía tiene un perfil de carácter social donde también uno puede dar una mano en muchas cosas, eliminando situaciones complejas muchas veces en economías como las nuestras. Y bueno, fue esa decisión que me llevó a estudiar esto. Después me recibí de la facultad y dije, bueno, no, creo que tengo que saber bastante más, que sé muy poco todavía de esto. Y eso me llevó a tratar de conseguir una beca, a tratar de estudiar afuera. Y ahí me terminé yendo, gracias a Dios, a Inglaterra y a los Estados Unidos, donde creo que la verdad es que aprendí muchísimo, pero creo que queda mucho todavía por aprender todos los días en este tema, ¿verdad? Y creo que un hito también ha sido, obviamente, tratar de trabajar siempre desde el sector privado. Yo hice el esfuerzo de tratar de trabajar siempre desde el sector privado y creo que en ese tipo de cosas se siente el rigor de los tiempos, ¿verdad? Se siente el rigor de los años buenos, perdón, de los años malos en realidad y también los beneficios de los años buenos que hacen que uno vaya empujando y vaya pudiendo generar situaciones que son positivas, creo yo, en el tiempo, que es entender que en realidad la economía es la administración de recursos escasos y necesidades ilimitadas, ¿verdad? Y esto se nota mucho más, obviamente, en una situación donde las cosas, donde los temas arden, digamos, que es como es en el Ministerio de Hacienda, que es un lugar extremadamente complejo, y donde todo el mundo trata de recurrir para resolver la infinidad de problemas que tenemos en economías en vías de desarrollo, como es el caso de Paraguay, ¿verdad? Creo que esos son más o menos los hitos que han sido importantes en mi carrera. Bueno, buenísimo. Lo bueno de la suerte de que lo que elegiste cuando eras jovencito sigue siendo esa misma elección, ¿no? Porque no a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Muchas veces uno cuando es joven elige la carrera y después se da cuenta que lo que le gusta es otra cosa a medida que va avanzando en su profesión. Te tengo que reconocer que elegí ingeniería primero, hice 2 años de ingeniería y ahí me cambié, ¿verdad? Creo que esos 2 años me ayudaron
Me ayudaron en dos cosas. Me ayudaron primero a elegir bien la carrera y lo segundo que me ayudaron a aprender mucho de matemáticas que siempre me ha servido. Muy bien. Claro, Buenísimo. bueno, entonces ahí tuviste un periodo en el cual tuviste que tomar una decisión y se ve que ahí lo encontraste. Como a lo mejor una carrera te ayuda para seguir otra, ¿no? Decir, bueno, quiero ampliar mi espectro por otro lado. Y aparte, bueno, muy interesante lo que mencionás, que siempre del sector privado y también tu aporte al sector público como ministro de Hacienda, ¿no es cierto? La cual fuiste ahí, digamos, partícipe, protagonista, digamos, el tema de la emisión de bonos, ¿no? La emisión inaugural de bonos, ¿no? Sí, ese fue un desafío muy importante, ¿verdad? Paraguay no estaba en los mercados financieros internacionales. Yo, por mi trabajo a nivel bueno, en aquel momento yo estaba trabajando mucho, muy activamente en la bolsa de valores con una casa de bolsa y, y realmente uno se da cuenta de que Paraguay no figuraba en el mapa financiero internacional. Por tanto, ese fue un desafío, ¿verdad? Importante de tratar de llegar, y en realidad éramos muy poco conocidos, pero creo que se hizo un excelente trabajo. Nosotros llegamos a hablar con 230 fondos de inversión a nivel mundial, hicimos 5 roadshows, 3 non-deals y un deal roadshow, o 2 deal roadshows, donde realmente hablamos con los dueños del dinero del mundo, ¿verdad? Y nuestra presentación comenzaba con un mapa mostrando dónde quedaba Paraguay, ¿verdad? Era así la Ah, situación. Pero hoy tenemos el orgullo de que en realidad, dentro de esta normativa que se llama la 144A Reg S, Paraguay sigue siendo hoy, y posiblemente sea para siempre ya, es la emisión inaugural a la tasa más baja de la historia de esa normativa, ¿verdad? Y esto creo que es un orgullo para mí, creo que es un orgullo para el país y es un orgullo también para todos los que me sucedieron en esto, que creo que han jugado un rol importantísimo en tratar de posicionar al país, ¿verdad? claro, eso también ahí lo que estás marcando es que, digamos, el país tenía ciertos indicadores macroeconómicos que daban, digamos, eran apetecibles en cierta medida, pero hay que hacer todo un trabajo de dar a conocer justamente un país, ¿no? A la comunidad inversora, ¿no? A la comunidad financiera internacional. Es así mismo, es un trabajo duro, es un trabajo arduo, hay mucho papel, mucha burocracia, muchos temas que llenar y aparte de eso también obviamente esto de hacer conocer esta situación que de repente acá crees que estás en el ombligo del mundo, pero en realidad nadie te conoce, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Muy importante, Creo que exacto. esa tarea que se ha hecho bien y se sigue haciendo bien hoy y se dejó una capacidad instalada que hoy el Estado paraguayo la maneja muy bien. Ahora, Manuel, yendo un poco a la actualidad, ¿no? A la actualidad, o sea, tu consultora MF pronosticó una caída de algo más de 3% del PIB para este año. Eh, pero vemos también, hay otro indicador, el INMAEP, o sea, el indicador de actividad económica del Paraguay mensual, que indica un crecimiento. Si bien viene rezagado unos meses, en junio indicó un crecimiento. ¿Esto nos daría alguna pauta de cómo vendría la economía en los próximos meses? ¿Cómo lo ves en ese aspecto? Bueno, nosotros creemos que el shock que ha tenido el país ha sido un shock muy fuerte, eh, sobre todo en el segundo trimestre del año, los meses de abril, mayo, junio han sido meses muy duros. Empezamos a ver recuperaciones sobre esa base. Tenemos que ver también que en general muchos de los indicadores que nos da el INMAEP son indicadores que están construidos sobre un año malo, ya que fue el 2019, ¿verdad? Y un año todavía peor que fue el segundo trimestre del año 2020, ¿verdad? Creo que las recuperaciones son positivas, pero yo sigo manteniendo de que en realidad vamos a tener un shock que se va a notar al cierre del Producto Interno Bruto del año. ¿Qué es lo que está ocurriendo también en otras economías, no solamente en la nuestra? Todos sabemos que esta es una situación mundial la que nos está afectando por efecto de la pandemia del COVID-19. Y creo
que lo que tenemos es también una situación que no se termina de recuperar por el tema de la incertidumbre, el hecho de seguir estando en fase 3 en gran parte del país, y el hecho de que también empecemos a ver que los casos se están multiplicando en los últimos días, hace que haya sectores que no puedan reactivarse del todo, básicamente basados no solamente en la normativa pública que salió al respecto, sino también en una sensación de fobia social, donde la gente tiende a aislarse del resto, ¿verdad? Y esto hace que negocios que necesiten o actividades que necesiten que, que haya concentración de gente, que haya mucha gente en un lugar determinado, sean las más afectadas y las más perjudicadas en estos casos. Y esto creo que va a seguir entre tanto dure esta incertidumbre generada por la pandemia, que obviamente todos sabemos que va a durar hasta tanto haya una vacuna, pero lo que nadie sabe es cuándo habrá la vacuna, ¿verdad? Y esta es la incertidumbre principal que genera esto. Claro, lo que estás mencionando un poco, independientemente de este indicador, que puede ser algo positivo o algo que nos muestre que hay algún movimiento en la actividad económica, por otro lado, el cambio de hábito, ¿no?, que se ha visto, ¿no? El cambio de hábito en la gente que, digamos, no va a reaccionar a lo mejor tan rápidamente, sino va a tener una conducta más conservadora, ¿no? Sí, hay conductas conservadoras que se notan en varios aspectos, ¿verdad? Una es esta que te decía, la de la fobia social. La otra es el privilegio del ahorro y la liquidez por encima del consumo, que creo que es algo que también se está notando. Nosotros hemos visto incrementos en el sistema financiero al cierre del mes de junio de valores de alrededor de 1.600 millones de dólares de incremento en todo lo que es depósito a la vista. La gente, y creo que esto nos dice varias cosas que son interesantes. Una de ellas es que hay una confianza importante en el sistema financiero. Posiblemente si esta crisis ocurría en el año 2005, esto no iba a pasar, ¿verdad? Posiblemente íbamos a tener corridas bancarias. Es más, el Banco Central se preparó con una gran inyección de liquidez por distintas vías al sistema financiero para eventuales corridas. Sin embargo, estas corridas nunca ocurrieron, ¿verdad? Lo que hizo la gente fue dejar de posicionarse a la vista y dejar de posicionarse a plazo y posicionarse mucho más a la vista, como teniendo un recurso disponible en caso de que haya algún problema en algún momento vinculado al tema de salud. Lo segundo que también creo que es muy importante, o lo tercero más bien, es el hecho de que la gente está privilegiando el consumo básico también en esta situación. Está privilegiando el consumo de alimentos y está privilegiando sobre todo el tema de salud. Conservar tu seguro médico es algo que se ha vuelto extremadamente importante durante toda esta pandemia. Y eso obviamente nos favorece también a nosotros como un país que somos productores de alimentos. Entonces, creo que ahí hay una apuesta interesante a nuestra economía y a la performance de lo que vamos a tener de aquí mirando hacia adelante. Mirando desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Porque un gran, o por lo menos es lo que se dice, ¿no?, un gran dador de empleo es la obra pública. En realidad uno lo ve, ¿no?, que es así. Pero dado el nivel de gasto que tuvo que afrontar el gobierno, primero por el tema de pandemia, luego por el plan de reactivación, da la sensación de como que no tiene mucho resto, ¿no?, como para que esas obras públicas se sigan manteniendo. ¿Hay alguna herramienta que pueda llegar a utilizar el gobierno, dada esta situación que enfrenta, como para seguir manteniendo el nivel de obra pública? Bueno, yo creo que acá es importante repensar el modelo sobre el que fue construido el país ante el impacto de esta pandemia. Nosotros trabajábamos más o menos de la siguiente manera desde la perspectiva del sector público. Por un lado teníamos un gasto corriente financiado con ingreso corriente, tanto tributario como no tributario en general, y un gasto de capital o de inversión básicamente financiado con deuda. Y este esquema funcionaba muy bien con una tasa de crecimiento de la economía del orden del 4%, valores promedio
eso generaba un incremento normal de la recaudación que permitía hacer frente sobre todo a ciertos compromisos como ser, por ejemplo, el servicio de cobertura de deuda, ¿verdad? En el Paraguay, por la Ley de Administración Financiera del Estado, nosotros no podemos pagar con deuda gasto corriente, podemos pagar solamente gasto de capital o incluso el capital de la deuda, pero no sus intereses. Los intereses se tienen que pagar con gasto corriente. Por tanto, a medida que van subiendo los gastos corrientes de servicio de la deuda, se te empieza a generar una reducción de espacio fiscal, a no ser que haya un incremento en la recaudación. Yo esperaba que este modelo llegue a su fin en 10 años más o menos. Sin embargo, esta pandemia aceleró muchísimo el proceso. Para que tengan una idea, Mario Audo recibe el gobierno con 19,7% de deuda sobre el Producto Interno Bruto. Hoy estamos en 30,7%, ¿verdad? En un proceso de 2 años de tiempo. Y la deuda subió 10% solamente, sobre el Producto Interno Bruto subió 10% solamente en el año 2020. Y esto se debe obviamente a un desplome del Producto Interno Bruto que ya se había dado en cierta medida durante el año 2019, a pesar de una tasa de crecimiento de 0. Y esto se profundiza durante este año, con lo cual la situación es una situación bastante compleja, ¿verdad? ¿Cómo financiamos crecimiento o expansión en gasto de capital? Creo que hay dos alternativas fundamentalmente. Una de ellas es generar ingresos de capital también. ¿Cómo se generan ingresos de capital? El Estado tiene muchos activos y estos activos son muy ineficientes. Voy a poner algunos ejemplos que creo que todo el mundo los puede notar. Nosotros tenemos la cárcel del Buen Pastor en un terreno que podría valer un montón de dinero, y esa cárcel podría estar en otro lugar más alejado, sobre un terreno más barato, y eso podría generar un ingreso extraordinario al Estado. Así podemos encontrar miles de obras, ¿verdad? Se puede hasta pensar en mover el aeropuerto, llevarlo al Chaco, ahora que vamos a tener 2 puentes, y utilizar ese predio del aeropuerto es enorme y podría generar ingresos muy interesantes para el Estado. En fin, hay muchas alternativas de cosas que se pueden hacer, ni qué decir pensar en empresas públicas, ¿verdad? Nosotros tenemos empresas públicas extremadamente ineficientes que podrían funcionar y generar un mejor nivel de bienestar para el consumidor, como por ejemplo el caso de INC o el caso de Petropar o ANDE mismo, o todo lo que es inversión en agua y saneamiento en Paraguay, que está extremadamente atrasada todavía. Ni qué decir algunas empresas como por ejemplo el caso de Capasa. Paraguay debe ser uno de los pocos países donde el Estado tiene una fábrica de aguardiente, ¿verdad? Creo que esta es una situación importante. O tenemos FEPASA, que es una empresa de ferrocarriles, y no tenemos tren, ¿verdad? Esto es algo extremadamente llamativo, ¿verdad? Entonces creo que hay muchas oportunidades de generar recursos por ese lado, y hay que pensar en obtener ingresos por este lado. Esta es una alternativa. La otra alternativa que es muy interesante también, y que es una alternativa que hay que desarrollarla a fondo, es la alternativa de la inversión de capital privado en obra pública. Hoy nosotros tenemos en realidad un mecanismo solamente, o 2 mecanismos, perdón, que son los autorizados. Por un lado, el mecanismo de concesiones, que necesita una ley especial para cada caso de parte del Parlamento. Y por otro lado, el mecanismo de las asociaciones público-privadas, que ya tiene una ley que regula esa relación, pero que en realidad ha tenido un montón de problemas en términos de la capacidad que ha tenido el Estado de desarrollar este tipo de inversiones, ¿verdad? Pongo un ejemplo: el estado de Piauí es uno de los estados más pobres del Brasil, tiene alrededor del 1% del Producto Interno Bruto del Brasil, es un estado de más o menos 4 millones de habitantes, con un PIB per cápita de alrededor de 2.500 millones, perdón, $2.500 por persona. Nosotros tenemos un PIB per cápita de alrededor de los 5.000, 7 millones de habitantes, y una economía que es por lo menos 3 veces más grande que la de Piauí.
Sin embargo, ellos a través de APP pudieron hacer en los últimos 5 años alrededor de 2.000 millones de dólares de inversiones. Nosotros, nuestra primera inversión en APP que tenemos es la ruta 2 y 6, que va a alcanzar 600 millones, y después no hay mucho en el horizonte, ¿verdad? Y esto es lo que creo que hay que desarrollar. Por lo que mencionas, Manuel, digamos, hay alternativas, habría que hacer un plan integral porque tiene que ver lo que estás hablando ahí con, bueno, concesiones, APP, bienes de capital, digamos, hacer eficientes las empresas, o sea, tenemos alternativas. Hay un plan, hay algo que se esté, digamos, armando, se ve en el horizonte, cómo tendría que surgir o direccionar para armar un plan, porque creo que ahí está un poco el secreto de decir, bueno, buscar los mecanismos eficientes, aparte de buscar eficiencia en el gasto público, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Sí, creo que este tema de buscar eficiencia en el gasto público se vuelve urgente hoy, ¿verdad? Era un tema importante ya, pero hoy se vuelve urgente porque en realidad el agotamiento del espacio fiscal es inminente, ¿verdad? Y eso hay que hacerlo. Hay intereses, creo que la Dirección de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas está pensando seriamente en un esquema de inversiones a través de APP, y creo que esto va a ser de suma importancia, pero todo dependerá otra vez de la plataforma jurídica sobre la cual se haga esto, ¿verdad? Que creo que es al final lo que interesa, porque el inversor, sobre todo si es un inversor internacional, lo que quiere es tener una seguridad de que las cosas, de que los plazos y las promesas se van a cumplir en el largo plazo y van a alcanzar estos proyectos un desarrollo razonable como para poder animarse a invertir hoy. Creo que esto es lo central, por tanto la normativa y la forma de ejecución de eso es lo que más se va a tener en cuenta en estos meses para tratar de implementar esto que creo que el Estado hoy está seriamente trabajando en poder plantearlo rápidamente como para poder hacer frente a este problema de escasez de recursos que se le presenta hoy. Claro. No, lo que veo que, o sea, se percibe, como vos mencionás, se percibe que es el momento de hacer algo en ese sentido. Sí, yo creo que se está haciendo algo, ¿verdad? Creo que se está empezando a empujar no solamente proyectos de iniciativa pública, sino también se están escuchando proyectos de iniciativa privada. Un proyecto de iniciativa pública tal vez muy conocido es el caso de la hidrovía, ¿verdad? Y creo que hay espacios para proyectos de iniciativa, tanto pública como privada, en el tema de agua y saneamiento. Creo que también en el tema de electricidad hay cosas que se pueden trabajar muy a profundidad. Y bueno, estamos, creo yo, a la espera de lo que el Estado pueda sacar a través del equipo económico en los próximos días y meses sobre este tema. Muy bien. Y te quiero hacer una pregunta sobre el futuro otra vez, ¿no? Porque Paraguay es, como vos dijiste, es un país productor de alimentos, agroexportador, que sustenta gran parte del Producto Bruto Interno entre la agricultura y la ganadería, ¿no? Y sabemos por la experiencia que vimos el año pasado que una mala producción de soja generó problemas económicos. Dado esto que pasó el año pasado, esto con la pandemia, y ahora se va a iniciar una nueva campaña 2021, donde los pronósticos meteorológicos hablan de que posiblemente haya una niña. ¿Qué pasa si... Es decir, esto que quiero demostrar con esto, ¿no? Que hay variables que el campo no controla, que es el clima, y puede tener un impacto en la economía. Si la producción no llegara a ser buena, ¿qué alternativas tiene Paraguay para defenderse en la próxima campaña? Y tras eso, también quería preguntarte cómo viste que el Poder Ejecutivo manejó estos 2 años complicados, ¿no? Uno por el factor climático, otro por la pandemia. Bueno, yo creo que hoy la alternativa siempre a estos problemas de sequía o problemas climáticos en general es siempre
una mayor tecnología, ¿verdad? Creo que la tecnología es la que juega un rol importante en este tema, ¿verdad? En general, nosotros los impactos de la niña que hemos tenido son impactos donde la segunda niña ha sido el problema principal, ¿verdad? No la primera niña, ¿verdad? Nosotros tuvimos este año un buen año. Yo creo que con los perfiles de humedad que pueden haber en el suelo, en general podríamos tener un año bastante bueno a nivel productivo, a pesar de que estamos todavía en una sequía relativamente larga que se inició, digamos, a principios del otoño, más o menos. Creo que la única alternativa que tiene Paraguay ante este tipo de cosas es la inversión en tecnología. Tenemos que ver también otras zonas de desarrollo. El Chaco, por ejemplo, se ha vuelto una zona de desarrollo importante en cuanto a producción. Este fue un mal año agrícola en el Chaco, pero en general la niña habla de zonas, de zonas más húmedas, sobre todo en zonas de la región occidental, así que eso podría ayudar a compensar en cierta medida, por más que el área sembrada es muchísimo menor en el Chaco de lo que es en la región oriental. Creo que los tiempos de siembra, las calidades de semilla y otras inversiones como riego y otras van a ser las que nos van a dar una mano en ese tema. Con relación a lo que el Estado estuvo haciendo, yo creo que el Estado hizo lo que pudo, ¿verdad? Fueron situaciones muy difíciles. Nosotros no veníamos de situaciones de estrés, de choques tan fuertes como los que tuvimos durante este periodo presidencial anteriormente. Y estos choques obviamente generan un impacto sobre la economía que son impactos importantes. Pero creo que se ha trabajado, sobre todo en la ley de emergencia de este año, se ha trabajado sobre básicamente 3 patas, que es, por un lado, el gasto público de inversión, del que ya hablamos. Lo segundo es un subsidio a los sectores más necesitados, afectados por sequías e inundaciones y ahora afectados por la pandemia. Y por otro lado, un paquete de créditos generados a partir del Banco Central del Paraguay que creo que están lentamente empezando a cumplir su rol, ¿verdad? Va a haber que sostener mucho de esto, creo, mirando aquí para adelante, de tal forma a evitar mayores problemas y complicaciones en el futuro. Pero creo que lo que se ha hecho más o menos en ese sentido bastante bien, más allá de algunos problemas que se han tenido, sobre todo en esta pandemia. Por ejemplo, creo que hay un problema de transparencia en el gasto que es el que hay que solucionar. Y creo que hay un problema serio también de comunicación de este gobierno, que es algo que este gobierno debería trabajar en solucionar para poder cambiar la percepción de la gente, que hoy se vuelve extremadamente importante. Bueno, Manuel, hemos llegado al final del programa. Realmente te agradecemos haber participado, habernos dado un panorama de la economía, de cómo estamos hoy, un poco cómo se ve hacia el futuro. Te agradecemos y bueno, esperamos contar contigo en otra oportunidad justamente para que nos des tus apreciaciones. No, por favor, un gusto estar con ustedes, Horacio, Gustavo, un fuerte abrazo y un gran saludo a toda la teleaudiencia de 5 días. Bueno, muchas gracias, Manuel, gracias, Gustavo, y a la teleaudiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.